Bienvenido, estimable variedólogo, al canal de variedad, entretenimiento y más. Hoy te traemos una nueva idea de... Vamos a leer el libro El Diario del Chavo, pero no lo vamos a hacer como lo hace cualquiera siempre. Vamos a hacerlo con voces imitadas. Así que vamos a ir con la primera parte. Empezamos. Recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta, etcétera. A todo esto vale para todos nuestros videos y todas nuestras presentaciones. Así que adelante. Empezamos. Prólogo por Roberto Gómez Bolaños. Aquí todavía no vamos a imitar ninguna voz. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, que evidentemente habían pertenecido a un adulto, pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, la que en tiempo de frío debían haber sido de no poca utilidad, pero que cuando lo conocí en pleno verano no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. Gracias, jefe, me había preguntado, mostrando el cajoncillo de limpiabotas, y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado, pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente, de modo que respondí afirmativamente. Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo y comenzó a realizar su tarea inusual con inusual entusiasmo. Entonces le observé con mayor atención y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco o casi nada, diría yo, de los demás. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Pues da lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que da lo mismo? Que me llame como sea. De cualquier manera todos me dicen el Chavo del Ocho. ¿Cuál es tu edad?, seguí preguntando. ¿Mi edad? Mi edad son los años que yo tengo. Pero por eso, ¿cuántos años tienes? 8, creo. ¿Dónde naciste? No lo puedo recordar porque yo estaba muy chiquito cuando nací. Entonces dejé de correr una pausa intentando que fuera el mismo quien reanudara la conversación, pero resultó evidente que su timidez le impedía hacerlo. Por tanto yo también interrumpí el interrogatorio. Le di una buena propina cuando terminó de lustrar mis zapatos. Eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente y que se pusiera a bailotear al tiempo que exclamaba: con esto me puedo comprar una torta de jamón, y 2, y 3, y que llega, y ¡zas! Y luego, pronunciando un rápido y entusiasta gracias, levantó ágilmente sus arreos de trabajo y se lanzó corriendo a la calle, donde empezó a sortear el intenso tránsito de los automóviles con esa destreza que solo tienen los niños pobres de las ciudades populosas. Luego, al tiempo que lo perdía de vista, aún alcancé a oír nuevamente las palabras que parecían mágicas: torta de jamón. Fue entonces cuando descubrí el cuaderno. Lo había dejado a un lado de la banca del parque donde yo estaba sentado, y resultaba fácil suponer que era propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Era un cuaderno corriente que mostraba con toda claridad el uso continuo al que había estado sometido. De las pastas de cartoncillo roto quedaban más que pequeños irregulares trozos manchados de grasa, polvo y sudor, y vaya usted a saber qué otra cosa. Las hojas, algunas también completas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas de los más variados orígenes.
pero en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos, el diario del Chavo del Ocho. La primera vez que lo leí sentí remordimiento de quien sabe que sabe que estaba violando la intimidad de una persona, pero lo leí por segunda vez y el sentimiento se fue convirtiendo en una inquietud del cual pasaba después a la risa, la tristeza y el asombro. Entonces me convencí que era necesario dar al público la oportunidad de conocer ese mundo extrañamente optimista en que todo se puede desenvolver un niño que carece de todo menos de eso que sigue siendo el motor del universo, la fe. Quiero aclarar que en ninguna parte del manuscrito se menciona la palabra diario, pero yo me tomé la libertad de adjudicarle al título tal título en vez de notas o apuntes o algo similar, porque a pesar de la carencia de un orden cronológico, la palabra diario me pareció más acorde con la intimidad que encierra lo escrito en el viejo cuaderno. Como es lógico, el manuscrito contiene un sinnúmero de errores gramaticales, de sintaxis y etcétera. Por tal motivo he visto precisado a corregir, pero procurando que en lo posible permanezca el sabor del original. Algunas veces, por ejemplo, tuve que dar forma a la frase que estaba débilmente sugerida y en ocasiones muy contadas tuve que llegar a la adición o supresión de frases y palabras. Asimismo, tuve que hacer un cierto reordenamiento de párrafos, pero en cambio no modifiqué el aparente desorden en el que se narran los acontecimientos o las apariciones del Chavo. Entonces, empecemos. El diario del Chavo por el Chavo del Ocho. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, porque todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea, que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban ¿cuál es? Y ella respondía no sé, uno de esos, y entonces le daban el niño que tenían a la mano. Claro, no siempre le daban al mismo niño, o sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. A pesar de todo, a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantísimas que no sé por qué no me tocó alguna, aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varios hijos, pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con doña Florinda. O sea, que Kiko tiene una mamá completa para él solito, y el muy tonto se porta mal y la desobedece. Yo le digo a Kiko que no sea tonto, que no la desaproveche. También me gustaría tener un papá, pero no como Rondamón, que es el papá de la Chilindrina, porque Rondamón pega mucho. Y bueno, doña Florinda también pega mucho, pero no a su hijo. Ella nomás le pega a Rondamón. Rondamón es muy bruto y dicen que los hijos salen igual a los papás, pero no es cierto. Es evidente que el personaje es Don Ramón, pero como el Chavo lo llama Rondamón, nosotros lo transcribimos de esa manera. Porque la Chilindrina no es bruta. En lo que sí es igual a su papá es en lo floja, por eso no le gusta la escuela. También me gustaría tener una tía, o un perro, o algo. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y le pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz. La única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra
uno como escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta, porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa. Y yo le dije que me había llovido, pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía 2 meses que no llovía y me castigó otro día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo, se llamaba Chente, de cariño le dicen Chente, y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que se murió. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños, luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas, y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos, o sea que yo nunca salí, porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas los demás niños preferían perder antes que encontrarme. Luego con el tiempo como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato, pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Entonces sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve 2 motivos para ponerme triste. 1, el no poder escaparme, y 2, el darme cuenta de lo tonto que era. Un día me puse tan triste que me solté llorando, y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo, haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles muy bonitas, como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran muy feas, como otras que también se ven en la televisión. Pero lo peor de todo era el hambre que me tenía, porque en esta vida lo más importante es comer. Por eso me metí al mercado donde había muchísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé en robarme algo, pero recordé que era pecado robarse las cosas, sobre todo cuando cuando el dueño es otro. Pero es lo que hice, fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló 2 zanahorias, pero lo mejor fue el día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón, y no puede haber nada más bueno en esta vida. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches, pero el señor era tan bueno que solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedó haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más a prisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior, y me entró más miedo y seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era uno como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura. También había niños. Eran como 8 o 9. Casi todos eran mayores de edad que yo, menos 2 que eran más chicos, o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempos que le habían mochado una mano. O sea que le habían cortado una vez que se le infectó mucho, pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros, y por eso todos los demás lo obedecían. Y listo, aquí llegamos hasta la primera parte del diario del Chavo del 8. Espero les haya gustado si no lo conocían, y yo sé que tal vez algunos ya lo tendrán, lo habrán leído, lo habrán escuchado, pero nunca con las voces muy parecidas, imitadas como las hacían los personajes amados de la televisión. Así que chao, nos vemos. Sí, nos vemos en el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal. Eso. Y que me daban otra torta de jamón y llegaba y ya y chao, hasta pronto. Pi. No llores, chao.
Es que los voy a extrañar.